Muchas gracias por su paciencia con la tecnología. Se me olvidó anunciar eso antes de comenzar, porque cambiamos de una versión a la versión más corriente del software que usamos para las presentaciones y hay algún problema. Entonces, pero estamos tratando de resolverlo. Entonces, gracias por su paciencia. Pero saludos a todos. Si acaba de llegar o si está viendo este mensaje en línea, bienvenido sea en el nombre de Dios y que Él nos ilumine por medio de su Espíritu mientras adoramos su nombre y estudiamos su palabra. Hay una palabra que quiero mencionar que es influencer. ¿Saben qué es un influencer? Un influenciador. Es que el nombre dice todo. Un influenciador es alguien que influencia a otras personas de alguna forma. Y yo diría que los influenciadores han existido por mucho tiempo, no solamente en el siglo XXI. Pero los influenciadores en el siglo de ahora tienen una ventaja, porque pueden hacer llegar mucho más rápidamente y con más facilidad lo que su influencia a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama la Internet, una red internacional de comunicaciones. Entonces, estas personas que se conocen como, bueno, expertos en ciertas áreas como quizás la belleza, la moda, ciertos pasatiempos, los deportes, estilos de vida, etcétera. Ellos quieren compartir su influencia con nosotros y lo hacen por medio de las redes sociales, la internet, los videos de YouTube, etcétera. Y no son los únicos, porque las corporaciones también lo hacen. Quieren influenciar nuestras decisiones, nuestros gustos, nuestras perspectivas a través de propagandas que nos mandan al teléfono, al email o a la televisión, ¿verdad? Pero la cuestión para nosotros como cristianos es qué clase de influencia, a qué clase de influencia estamos prestando atención. ¿Cuáles son las influencias que nos llegan? ¿Son buenas o malas? Y en Efesios capítulo 5, versículos 1 al 20, la porción de Efesios que vamos a meditar hoy, Pablo nos dice, ¿quién debe ser nuestro influenciador más grande? Y nos dice que nosotros podemos ser influenciadores en este mundo también. Entonces vamos a empezar con la ah, el primer versículo. A ver si puedo. ¿No? Ahí está. Ok. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Cuando yo era niño, admiraba a mi papá y lo imitaba, porque él era fuerte y guapo, inteligente, y podía hacer muchas cosas. Yo quería imitarlo. Para mí él era perfecto. Pero ¿quién es en realidad el único Padre perfecto? Dios. ¿Por qué querríamos nosotros como cristianos imitar a Dios? Porque es perfecto, no hay ningún defecto en Él, Él nos creó, Él es nuestro Señor. Pero hay una aún mejor razón, que es porque es un Dios de amor. Porque nos ama aunque no lo merecemos. Su amor va mucho más allá que cualquier forma de amor humano. Él nos amaba cuando estábamos alejados de Él, cuando odiábamos a Él, cuando huíamos de Él, cuando estábamos en pecado y desobediencia, aún así nos amó y mandó a su Hijo para hacer, como dice aquí, una ofrenda y sacrificio fragante para nuestros pecados. Esa palabra griega indica una ofrenda voluntaria. Entonces Jesús no tuvo que hacer lo que hizo por nosotros, no tuvo que ofrecerse en lugar de nosotros para pagar nuestros pecados, pero lo hizo porque nos amaba y porque agradaba a Dios. Eso es lo que significa fragante, eso agradaba al Señor. Y por eso Pablo dice, pues entonces si Dios es así, que Él sea tu influenciador más grande. Imita a Él, llevando una vida de amor. Pero ¿qué es una vida de amor?
según la Biblia, una vida de amor es primero amar a quién. Primero, sí, amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amar a quién. ¿A quiénes? A todos los demás, a los seres humanos alrededor de nosotros, como a nosotros mismos. Ese es llevar una vida de amor, dicho simplemente. Desafortunadamente tenemos una naturaleza que prefiere ser influenciado por otros influenciadores. Y por eso en el versículo 3 que vamos a seguir, and Elaine, I'm going to just ask you to change them for me because my iPad isn't working super well here. So, okay. Dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Debemos definir los términos primero. Inmoralidad sexual. Es un término amplio y básicamente incluye cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Y el matrimonio, por supuesto, según la Biblia, es la unión de por vida de un hombre y una mujer. Entonces, inmoralidad sexual, cualquier actividad fuera del matrimonio. La impureza sería cualquier cosa sexual fuera de la actividad, aparte de la actividad, que nos pueda tentar a cometer inmoralidad sexual. Y vamos a dar unos ejemplos en un rato. Pero ¿qué dice Dios básicamente? Dice, yo soy tu Dios, yo soy tu creador, yo te di tu cuerpo y por eso yo tengo el derecho de reglamentar su uso, ¿verdad? Yo reservo la actividad sexual para los casados. Es un regalo de mí para ellos y no para otros. El mundo incrédulo que dice, este cuerpo pertenece a quién? A mí. O sea, este cuerpo es mío y puedo hacer con él lo que yo quiero. Pero nosotros somos diferentes. Él dice que somos el santo pueblo de Dios. Creo que ustedes saben, la mayoría sabe qué significa eso. No significa que no tengamos pecado. Sí, tenemos pecado todavía. Ser pueblo santo de Dios es algo que Dios nos ha dado, es una declaración de Dios. Cuando Él nos llevó a la fe en Jesús como nuestro Salvador, cuando llegamos a creer que Él es ese sacrificio fragante que Pablo ya mencionó, entonces Él nos declara santos, nos declara libres de pecado, santos a sus ojos, sin culpa. La palabra santo significa apartado. Dios es santo, Él es apartado del pecado. Él nos apartó del mundo incrédulo para creer en Jesús y ser sus hijos. Y ahora quiere que nos apartemos de la vida pecaminosa, de una vida que no le agrade a Él. ¿Creen ustedes que hay más tentaciones hoy, en el 2023, en Doral, que en el siglo I en Éfeso? Donde vivían las personas a quienes Pablo escribió esta carta. ¿Hay más tentaciones ahora que antes? No creo que haya, o sea, porque los seres humanos no hemos cambiado. Todo lo que se hace hoy se hizo en ese siglo también. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente lo mencioné, es que las tentaciones nos llegan con más facilidad y con más rapidez a causa de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, y lamentablemente las redes sociales que todos usamos están diseñados ¿para qué? Para darnos lo que queremos. Son programados para hacer eso. Así que si yo veo algo impuro, y ahora sabemos que es algo impuro, ¿verdad? Si yo veo algo impuro en la red social y hago clic, ¿qué hace el programa? Piensa, bueno, a Steve le gusta esto, le voy a mandar más. Y si hago clic en esa imagen, ¿qué me va a hacer? Seguir mandando más y más y más, ¿verdad? Y mi naturaleza pecaminosa se va a aprovechar de eso y decir, bueno, que siga viniendo, ¿verdad? Un ejemplo, quizás el peor ejemplo de la impureza es la pornografía. Y la pornografía tiene muchas formas, muchísimas formas, ¿verdad? Y es peligrosa porque es adictiva.
tan adictiva como las drogas. Han hecho estudios. Y si pudiera, bueno, no tengo una imagen de esto, pero si pudiera mostrarle un MRI de un cerebro de una persona adicta a las drogas y el cerebro de una persona adicta a la pornografía, serán iguales. Tiene el mismo efecto, que afecta y como activa una porción del cerebro que nos da placer, y es la misma porción del cerebro. Entonces, eso es tan adictivo como las drogas. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque van a llegar esas cosas. Y mientras más hagamos clic, más vamos a hacer clic. ¿Okay? Porque es un círculo vicioso. Pero, ¿qué dice Pablo en cuanto a esto? Y quizás no, digamos, eso es imposible. Le dice, ni siquiera pienses en estas cosas. Ni siquiera las menciones. No las menciones. Dice, ni siquiera en los chistes. ¿Qué tan común son los chistes groseros? ¿Verdad? Aquí pensamos que, bueno, eso está bien, ¿verdad? Es un chiste, ¿verdad? Pero cuando hacemos un chiste grosero, ¿qué estamos haciendo? Estamos denigrando y burlándonos de algo que Dios nos dio como bendición, que dio a los casados, a los matrimonios como bendición. Entonces Pablo dice, eviten todo eso. Y mejor dicho, den gracias a Dios por ese buen don que ha dado y usa ese don según su voluntad. Es una manera de pensar radicalmente diferente del modo de pensar que vemos en este mundo, ¿verdad? ¿Y significa que nosotros como cristianos no podemos usar las redes sociales? ¿O Netflix? ¿O YouTube? ¿Significa eso? No, como iglesia usamos esas cosas. Se pueden usar bien, pero necesitamos filtros. A veces se puede usar un filtro literal, que hacen filtros que puedes programar para filtrar esas cosas. ¿Pero son perfectos los filtros? No. ¿Cuál es el mejor filtro para un cristiano? La fe. Es decir, ok, algunas cosas me van a llegar, pero mi fe es un filtro suficiente para decir que no quiero hacer eso, no quiero verlo, no quiero meterme en eso. Igualmente peligroso, como dice Pablo, es la avaricia. Quizás está en segundo lugar aquí en Estados Unidos en cuanto a los pecados más populares, ¿verdad? Ser avaro es desear dinero y posesiones sin límites, nunca estar satisfecho con lo que tienes, siempre querer más y más. Y el problema es que reemplaza a Dios, se hace un ídolo en tu corazón y te roba el amor a Dios. Porque si estás tan enfocado en ganar dinero y posesiones, ¿vas a pensar mucho en Dios? No, solamente en lo que estás haciendo. No vas a tener tiempo para Él ni pensar en Él, porque tienes otro Dios. Y el amor al dinero, la avaricia, también nos roba el amor a las otras personas. Si tu meta principal en la vida es ganar dinero y ganar posesiones, ¿vas a ser buen padre o madre o buen esposo o esposa? No, porque probablemente te estás engañando pensando que lo que mi familia realmente necesita es dinero y posesiones y tendrán lo que necesitan entonces. Pero ¿qué es lo que necesitan? Necesitan a Dios primero y después te necesitan a ti. ¿Cuál es el antídoto para la avaricia? Obviamente es la fe en Cristo, pero Pablo menciona la acción de gracias. Y esto me ayuda a mí. Si yo me siento y pienso en todas las cosas que Dios me ha dado, y especialmente si no estoy no me siento muy agradecido por una persona en mi vida. A veces digo, Señor, gracias por darme X y X por medio de esta persona. Gracias por todo lo que esta persona me hace, ¿verdad? Si pienso en todas las cosas que me ha dado, entonces recuerdo esas verdades de la Biblia que me dicen que Dios es bueno, que Dios me ama y me da lo que necesito. Y eso me ayuda a estar contento, a decir, Señor, voy a dejar mañana en tus manos. No es que no vaya a hacer planes, pero voy a dejar esos planes en tus manos
y no voy a dejar que otra cosa te reemplazca. ¿Qué tan serio es esto? Muy serio. Porque Pablo nos deja con una advertencia. Dice que nadie que viva así entrará al reino de los cielos. O sea, si tú dejas que estos pecados u otros dominen tu corazón y me reemplacen a mí y lleguen a ser un Dios en tu corazón, si tú vives así como estilo de vida, no vas a entrar en el reino de los cielos. Porque el Espíritu Santo no puede vivir en un corazón así. La fe no puede vivir en un corazón dedicado al pecado. Y sin la fe no hay salvación, solo la ira de Dios. Tenemos que tomarlo seriamente. Y cuando lo hagamos, las personas no podrán influenciarnos y decepcionarnos. En el versículo 6, él dice esto, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. ¿Han escuchado la frase, amor es amor? Amor es amor. Okay. Se escucha mucho hoy en el mes de junio. ¿Qué quiere decir cuando dicen amor es amor? Significan que, o dicen que si tú amas a una persona, no importa qué hagas con esa persona. No importa qué clase de relación tengas con esa persona. Y no creo que tenga que mencionar todas las relaciones que la gente está viviendo abiertamente con orgullo hoy en día, ¿verdad? Pero cuando los cristianos decimos, pero eso va en contra de la voluntad de Dios, nos acusan de odiar a las personas que viven así. Quizás nos critiquen diciendo, yo pensé que el cristianismo era una religión de amor. Jesús amaba a todos, ¿por qué tú no amas a todos? Esto podría hacernos cuestionar nuestra fe, cuestionar si es correcta o no. Pero ¿qué han hecho ellos? Amor es amor, ¿qué han hecho? Han hecho su propia definición del amor y han excluido la parte más importante. ¿Amar a quién? Amar a Dios. Lo que la sociedad no entiende es que nosotros, los cristianos, amamos a Dios primero sobre todas las cosas. Y cuando uno conoce a Dios y ama a Dios, puede amar correctamente a los seres humanos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si uno no conoce el amor de Dios, no va a poder amar a los seres humanos como Dios quiere que las amemos. Nosotros amamos a Dios primero y amar a Dios siempre significa amar sus mandamientos. Amar lo que Él nos dice que hagamos. Dios no nos llama a vivir en el pecado o a estar orgulloso del pecado, sino a estar avergonzado del pecado. No nos llama para amar el pecado, sino para condenar el pecado. ¿Significa eso que Dios quiere que odiemos las personas que viven así? No. Él las ama. Él quiere que nosotros las amemos también. Quiere que nos preocupemos por ellos. Porque si siguen así, si siguen viviendo así, sin arrepentirse, sin la fe en Cristo, solo van a ver la ira de Dios en el último día. Y no es amor dejar que una persona se destruya a sí misma por sus acciones. Dios es nuestro influenciador. Y quiere que nosotros seamos influenciadores también. Cuando vivimos en la verdad, cuando vivimos vidas puras, somos influenciadores. Pero en un mundo en que cada día parece cambiarse la definición de la verdad, ¿cómo vamos a saber cuál es? Sigamos con la próxima sección. Él dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir.
No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Hay un versículo de Salmo 119, 130, el salmo más largo de la Biblia, por supuesto. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. La palabra de Dios nos ha iluminado, nos ha revelado la luz de Dios, nos ha llevado a la luz del mundo Jesús. Creemos en Él. Ahora la luz brilla, la luz de la fe brilla en nuestros corazones. Y Dios quiere que esa luz salga, para que vivamos en bondad, justicia y verdad, como dijo. Y la única manera en que podemos conocer la verdad y crecer en la verdad es viviendo en las Escrituras. Dios nos influencia principalmente por medio de la Biblia, por medio de las Escrituras, para que podamos influenciar a otras personas con la verdad que recibimos. Cuando veamos una oportunidad, Él dice, aprovecha cada momento oportuno. Yo diría que hoy en día no hay muchos momentos oportunos, porque las personas que viven de la manera que hemos hablado, se les ha enseñado que pueden vivir con orgullo y no quieren escuchar otra perspectiva. No quieren que nadie les diga que están mal. Entonces, ¿qué hacemos? Tener paciencia, conocer la verdad, conocer más de la verdad, vivir en la verdad, vivir vidas puras, conocer el punto de vista de ellos, eso es importante también, ¿verdad? Para comprenderlos y esperar un momento oportuno. Porque algunas personas eventualmente se van a dar cuenta de que el estilo de vida que yo pensé que me brindaría felicidad y contentamiento me ha fallado, no tengo lo que buscaba. Puede ser que esa persona eventualmente diga, dígame, posible que nos escuche. Y entonces ese será el momento oportuno para mostrar misericordia y gracia y amor a esas personas. Finalmente, Pablo dice en el versículo 18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la solución para muchas personas en este mundo? Cuando tienen problema, ¿a qué solución recurren? A la botella, al alcohol, a las drogas. El alcohol no es malo, Dios lo creó, es bueno, pero beben demasiado, ¿para qué? Para tratar de borrar los problemas de su mente, pero solo crea más problemas, lleva al desenfreno, dice Pablo. Ellos se meten aún más en sus pecados, pero Pablo dice que nosotros nos mantengamos sobrios. Y Jesús nos dice por qué en Lucas 21, 34. Dice, tengan cuidado, no sea que les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. ¿Cuál es aquel día? El último día, el último día. ¿Cómo podemos ser influenciados por Dios y influenciar a otros si nuestra mente está en las nubes, afectado por el alcohol y las drogas? No podemos, es estar sobrios. Falta poco, yo sé que es una sección muy larga, pero el primer show de reality que yo veía era Survivor. ¿Alguien ha visto ese programa, Survivor? Sobreviviente, ¿verdad? ¿Cuál es la meta de Survivor? Ser el único sobreviviente. Te dejan en un lugar remoto con como 7 otras personas y la meta es ser el único sobreviviente, porque cada día, cada semana del programa, a una persona es eliminada, un concursante es eliminado. Entonces los otros concursantes a veces hacen alianzas para cooperar, pero es siempre una alianza contra otra persona para que sea eliminada. Eventualmente es una persona contra otra y solo una va a ganar y ganar $1 millón.
La iglesia cristiana no es así. No es así. Yo quiero sobrevivir. Yo quiero sobrevivir hasta la muerte, hasta el día que venga Jesús con mi fe intacta, dando fruto, siendo una influencia buena para todos en el mundo. Y yo quiero que tú sobrevivas también. ¿Quieres que yo sobreviva? ¿Sí? Ok, muy bien. Así es. Yo quiero que tú sobrevives, sí, sobrevivas, y tú quieres que yo sobreviva. Entonces, tenemos que hacer lo que dice Pablo. Anímense, dice. Y menciona cantar canciones y himnos espirituales. Cuando hacemos eso, está hablando de lo que hacemos ahora. Dice, anímense de esa manera. Influenciense unos a otros por medio de la palabra cuando se congregan. Hebreos 10 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. O sea, vemos que el último día se acerca. Queremos sobrevivir, queremos mantenernos en la fe y queremos ser una influencia para Cristo en el mundo. Entonces tenemos que animarnos unos a otros con la palabra, semanalmente, regularmente, para que no caigamos en esos pecados, para que estemos fuertes, para que tengamos más ánimo para salir de este edificio, para ser influenciadores para Cristo en este mundo. Y aún más importante, tenemos que venir aquí para que Dios nos recuerde cada semana de que aunque esta semana hemos fallado en ser influenciados por Él, aunque hayamos fallado en ser una buena influencia, aunque hayamos caído bajo la influencia de una cosa impura, Él todavía nos ama. Él todavía nos perdona por medio de Cristo. Todavía somos su pueblo santo por la fe en Él. Y eso es el combustible que nos ayuda a seguir adelante, siendo influenciados por Él, influenciando a otros para Él. Entonces, en resumen, ha sido una sección muy larga, pero ¿qué nos ha dicho Pablo? Deja que quien sea tu influenciador más grande, Dios. ¿Ya? Influénciense unos a otros regularmente por medio de la palabra, tus canciones, tu ánimo. ¿Para qué? Para que seamos influenciadores para Cristo allá. Amén.